Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 41 y vamos a darle lectura desde el versículo 26 en adelante. Génesis capítulo 41, versículo 26 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que las cosas es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias por la palabra, Señor, que vamos a recibir a continuación. En este momento te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner estos principios en práctica, Señor, sobre todo en estos días, más que nunca, que podamos, Señor, tomar la palabra y practicarla todos los días de nuestras vidas. Espíritu Santo, oramos y pedimos, Señor, que tú nos hables a través de la palabra. Háblanos a cada uno en particular. Pedimos que nos hables y traigas a nuestras vidas una palabra rema. Lo necesitamos. Y también pedimos, Señor Jesús, queremos oír tu voz, queremos escuchar tu palabra. Habla a nuestros oídos, Señor. Padre, oramos que tu nombre sea glorificado, Señor, en este día, y manifiéstate, Señor, y como dice la palabra misma, envía tu palabra, Señor, y sánanos, Señor, te lo pedimos. Envía tu palabra y restaura a tu pueblo. Envía tu palabra y salva a tu pueblo. Envía tu palabra, Señor, y levanta a tu pueblo, Señor. Y aviva tu obra en medio de los tiempos, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien. El tema que vamos a ver en este día es la palabra de Dios y el ahorro. Estamos hablando en estos días acerca de la palabra de Dios y el éxito. Hemos visto hasta el día de hoy acerca de la palabra de Dios y la visión. También hemos hablado acerca de la palabra de Dios y la fe. Hemos visto también acerca de la palabra de Dios y la siembra. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la palabra de Dios y el trabajo. Y hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios y el ahorro. En la Biblia nos enseña todos estos principios que estamos hablando, lo hemos visto a través de la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña y nos habla que al poner nuestro dinero en los bancos generan beneficios. El ahorro tiene que ver
con nuestra planificación financiera. En Mateo capítulo 25, versículo 27, el Señor dice estas palabras. Si Dios dice que si en las cosas pequeñas somos fieles, Él nos confiará las cosas grandes. Es un principio. También la palabra de Dios nos enseña una parábola acerca de las vírgenes que esperaban el regreso, en este caso de que cuando llegara el novio. Dice que eran 5 eran prudentes y otras 5 eran insensatas. Y este ejemplo nos lleva a pensar que los sabios y prudentes tendrán los artículos de primera necesidad en la vida. Es muy importante. Mientras los insensatos gastan todo lo que tienen para obtener cosas no esenciales por simple placer. Hay una diferencia entre los sabios, los prudentes y los insensatos. Y Dios quiere que seamos sabios y prudentes mayormente en estos días y con relación al manejo de nuestras finanzas. Te puede sorprender al descubrir que el ahorro se fomenta en la Biblia. Todo comienza con el trabajo, ya que sin ingresos no existe nada que se pueda ahorrar. Y eso lo vimos la semana pasada, acerca de este principio que tiene que ver con relación al trabajo. Ahorrar recursos en los buenos tiempos para tiempos difíciles es muy importante. Creo que esta palabra es de suma importancia y estaba pensando y meditando en estos días acerca del tema. Yo creo que nos cayó como anillo al dedo en estos días que estamos pasando por estas circunstancias que todos conocemos. Benjamin Franklin dijo esta frase: un centavo ahorrado es un centavo ganado. Tremendo principio. Una palabra, una frase hermosa. En la palabra de Dios, como acabamos de leer aquí en Génesis capítulo 41, versículo 26, en adelante todos sabemos la historia del sueño que tuvo Faraón acerca de las 7 vacas hermosas y también de las espigas. Y cuando José interpreta los sueños, dice la palabra de Dios que eran un solo significado, era lo mismo. Hablaba de la abundancia que iba a haber en aquel entonces, pero también mencionaba acerca de las vacas feas y las espigas. También hablaba acerca de 7 años que iba a ser de escasez. ¿Qué significa esto? Significa que Dios nos está hablando. Dios habló al pueblo en aquel entonces, habló específicamente a José de un acontecimiento que iba a pasar en aquel entonces. Como hoy en día Dios nos está hablando a través de su palabra, recordemos lo que dice allí en Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice que en los tiempos pasados Dios nos habló a través de nuestros padres, los profetas, mas hoy en día Dios nos habla a través de su Hijo y nos habla a través de su palabra. Dios está hablando a la iglesia, Dios está hablando a su pueblo en estos días, acerca de todos los acontecimientos que estamos viendo y los que han de suceder en un futuro. Tengamos en cuenta la palabra de Dios, porque todas las cosas se están cumpliendo conforme a las profecías. Y en este pasaje vamos a tomar como punto de partida para ver acerca de el ahorro. Debemos de ahorrar para una emergencia. Y este ejemplo pues lo vemos en el caso de José, un claro ejemplo. Podemos verlo de esta manera: 7 años de prosperidad que vendrían en aquel entonces, pero enseguida iba a venir 7 años de escasez.
Y lo que hizo José en aquel entonces es que ahorró todo el grano que pudo mientras era la época buena. Es bueno saber este principio. Mientras podamos, debemos de ahorrar. Este es un maravilloso ejemplo de cerca de ser mayordomos y obreros fieles en el Señor. Es posible que no sepamos lo que vendrá en 7 años. Nadie lo sabe. O es posible que no sepamos lo que vendrá en 7 días. No lo sabemos. Pero siempre podemos ser fieles para prepararnos para lo inesperado. Porque no sabemos lo que va a suceder el día de mañana. Pero Dios nos está hablando que debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar. Y la pregunta sería, ¿cuánto deberíamos de tener o cuánto deberíamos de ahorrar para una emergencia? Pues yo creo que eso según las posibilidades, pero siempre sí es importante tener un fondo de ahorro para una necesidad, para una emergencia que se pueda presentar en nuestras vidas. También el ahorro, además de ayudarnos, que cuando vengan las vacas flacas, como menciona la palabra de Dios, también podemos usarlo como una semilla para aplicarla en cualquier necesidad o oportunidad que tengamos para ayudar y para sembrar en los demás. Es de suma importancia. Hemos visto también acerca de la siembra. Sembremos para poder cosechar cuando haya una necesidad o una crisis. Les recuerdo que estos principios, los temas que hemos visto, es importante que lo pongamos en práctica, porque es tiempo de sembrar. Porque cuando sembramos, seguro que vamos a cosechar. Es importante la siembra, que no olvidemos este principio. Cuando Dios pide que ahorremos o que demos, no es porque lo necesite o porque no pueda proveernos, sino porque es bueno para nosotros. Por eso la importancia de ahorrar mientras podamos. ¿Por qué? Porque esto es algo que nos va a ayudar cuando estemos pasando por una crisis. Establezca un plan de ahorro y trabaje duro para mantenerlo. Es importante hacerlo y es necesario y es una necesidad. Estamos hablando en estos días con relación acerca del éxito. Estamos hablando acerca de la prosperidad, la Biblia y el éxito. Los mejores consejos financieros se encuentran en la Biblia, o sea, en la palabra de Dios. También tiene consejos sobre el manejo del dinero, que a pesar de tener años de antigüedad, sirve para aplicarlos hoy en día. Y se acuerdan, una ocasión le estaba comentando que la palabra de Dios no es antigua, ni es moderna, ni es actual. La palabra de Dios es eterna. Lo que Dios ha escrito en su palabra permanece para siempre. Estos principios que quizá para muchos de nosotros estamos aprendiendo o experimentando en estos días, estos principios han estado por años en la palabra de Dios. De hecho, casi desde cuando nosotros nos convertimos a Cristo, todos estos principios ya estaban ahí. Y muchas veces no lo sabíamos o no lo habíamos visto de esta manera. ¿Por qué? Porque pensamos que la Biblia nada más es un libro religioso de mandamientos, en fin, pero ahora en estos días estamos viendo que es más que eso. Por eso llamamos la Biblia que es un manual de vida. Y también podamos tomarla en estos días también como un manual de finanzas. Porque esto lo que menciona la palabra son principios bíblicos, principios en cuanto a
a las finanzas, principios en cuanto al dinero. Por eso la importancia de ver la Biblia como un manual de vida. Es de suma importancia. Es de suma importancia. Entonces, si antes, para muchos de nosotros quizá teníamos excusas para leer las Sagradas Escrituras, creo que de ahora en adelante no lo vamos a tener, o no vamos a tener ningún pretexto para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque a partir de este momento yo creo que nuestro concepto en cuanto a la palabra de Dios, yo creo que va a cambiar mucho con relación acerca de cómo ha sido anteriormente. Más allá de ser un texto religioso, histórico, la Biblia ha influenciado a millones. Es un libro que guarda un gran número de enseñanza de todo tipo. Por eso la importancia de leer la Biblia. Ahora, ¿cómo podemos ahorrar correctamente? Es una pregunta importante. ¿Cómo podemos ahorrar correctamente? Primeramente, establece prioridades. Para poder ahorrar correctamente, es importante establecer prioridades. Vamos a ver lo que dice en Proverbios capítulo 24 y versículo 27. Proverbios capítulo 24, versículo 27, dice la palabra de Dios de esta manera: prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Prepara tus labores fuera, dice, y disponlas en tu campo, y después edificarás tu casa. Establecer prioridades. Significa que es necesario establecer prioridades con su dinero, con sus ingresos. ¿Qué significa esto? Significa que es importante asegurarse de guardar suficiente para cubrir lo esencial. Es importante establecer prioridades para ahorrar correctamente. Antes de gastar su dinero en la comunidad, en otras palabras, de dejar a un lado el dinero para pagar todas las cuentas antes de gastar en ropas nuevas o artículos que no son esenciales o de primera necesidad. Por eso dice la palabra de Dios que preparemos nuestras labores fuera y después y disponerla en tus campos, y después edificarás tu casa. Es de suma importancia. Hay necesidades de primera necesidad que necesitamos cubrir antes de gastar nuestro dinero en artículos que no necesitamos. Es de suma importancia saber ahorrar y administrar sabiamente los ingresos que recibimos cada semana o cada quincena. Número 2, haga un presupuesto. En Lucas capítulo 14, el Evangelio según San Lucas capítulo 14, hay una hermosa historia
que habla acerca de este principio. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Este es un principio muy importante con relación acerca de hacer un presupuesto. Esta persona comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Qué significa esto? Planificar por adelantado y ahorrar. Es necesario planificar. Por ello, o hacer un presupuesto, algunos gastos importantes, tales como el pago de la renta o el seguro de vida. Haga un presupuesto para poder edificar su torre. Es de suma importancia. Planifique por adelantado y ahorre lo necesario. Es importante tener este principio acerca del presupuesto. Estaba escuchando el otro día acerca de, con relación a estos temas que estamos viendo en estos días. Dice que las personas que son prósperas, antes de que reciban el cheque o la nómina semanal o quincenal, dice, ellos están pensando en qué lo van a invertir y después gastar. Y lo contrario a aquellas personas que no toman estos principios, dice que están pensando en gastar y después ahorrar. Entonces es totalmente lo contrario. Es importante tomar estos principios. Esto quiere decir que puede determinar la cantidad de dinero que necesite para dejar apartado, así cubrir todas sus necesidades financieras. De esta forma puede asegurarse de que su torre, sus finanzas personales estén estables, firmes, seguras. Y de esta manera también se puede complementar de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Por eso dice que en este pasaje está diciendo: ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Dice, no se sienta primero y calcule los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Planifiquemos. Hagamos un presupuesto cada día. Es de suma importancia. Es importante que tomemos estos principios como buenos administradores para poder pensar y calcular todos los gastos y las necesidades que vendrán el día de mañana. Cuando nosotros tomamos este principio, esa torre va a estar bien cimentada, fundamentada, y sabemos que las crisis van a venir, pero nos enseña la palabra que nosotros tenemos que sentarnos y planificar bien todos los gastos que pueden generarse o que podamos tener el día de mañana. Es de suma importancia.
Otro principio es evite deudas. Esto es algo muy importante. Hay que evitar las deudas a toda costa. Sabemos muchas veces que habemos personas que se nos hace fácil pedir prestado, pero muchas veces no sabemos a veces las consecuencias que pueden traer a nuestras vidas. En Proverbios capítulo 22, Proverbios capítulo 22, versículo 7, dice la palabra de Dios de esta manera: el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Es tremendo este pasaje. Evite las deudas. Estamos hablando acerca del ahorro. Para ahorrar necesitamos establecer prioridades, hacer un presupuesto, pero también para ahorrar necesitamos evitar las deudas. La Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros de hoy. Conforme apliquemos los principios de la economía de Dios, comenzaremos a dejar de tener deudas. Es de suma importancia. Recuerden el pasaje que leímos al principio: el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Eso habla acerca de los principios de Dios, que conforme que apliquemos los principios de la economía de Dios, comenzaremos a dejar de tener deudas. A gastar más sabiamente. Esto significa que debemos de gastar más sabiamente el dinero que Dios nos da. Entonces empezaremos a ahorrar para metas futuras. Y también, no solamente eso, que empecemos a ahorrar para metas futuras, sino a ceder una parte para quien más lo necesite. Este proverbio describe la deuda como una especie de esclavitud. Es tremendo. Porque dice la palabra de Dios: el que toma prestado es siervo del que presta. La deuda como una especie de esclavitud. En una encuesta realizada por cierta revista importante en el norte, encontró que para mucha gente las deudas es una condición que dura toda la vida y es imposible escapar de ella. La encuesta encontró también que el 80% están endeudados, y de ellos el 70% dijo que la deuda era una necesidad en su vida, algo que no querían, pero que no se imaginaban tener cosas sin ella. Imagínense. Por eso la palabra dice que la deuda es como una especie de esclavitud. Sin embargo, también la encuesta también encontró algunos indicios de que las actitudes hacia las deudas están cambiando. Mucha gente en la actualidad son más propensos a tener una visión negativa de la deuda y no sienten la necesidad de asumir una nueva deuda como las tarjetas de crédito o hipotecarias. Es de suma importancia. Cuando nos endeudamos, perdemos nuestra libertad. Como dice la palabra de Dios: el que toma prestado es siervo del que presta.
Y en Romanos capítulo 13, versículo 8, dice la palabra de Dios, no debáis a nadie nada. Porque una vez, cuando uno incurre en una deuda, es siervo, se hace siervo automáticamente de la persona que le presta el dinero. Dios no quiere que estemos endeudados. Por eso estamos viendo estos principios que Dios quiere que seamos buenos administradores y que aprendamos a ahorrar para no incurrir en deudas. Porque una vez que se hunde una persona que pide prestado, es imposible librarse, y no se diga de los intereses, de los réditos que le cobra el prestamista. Entonces es de suma importancia. Toma estos principios, aplícalos en tu vida. Lo necesitamos y lo vamos a necesitar el día de mañana. Es más, yo te exhorto, amado hermano, hermana, si en este momento usted de alguna otra manera ha incurrido en alguna deuda, líbrese, como dice la palabra de Dios, busque la manera de pagar y líbrese y confíe en el Señor. Toma estos principios y aplícalo en su vida para que no pierda su libertad. Usted tiene que aprender a confiar en el Señor. Usted tiene que aprender a confiar en el Señor, como hemos visto acerca de la fe. Necesitamos aprender a confiar y a creer en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Si somos fieles en lo poco, Él nos va a bendecir grandemente. Una frase de Thomas Jefferson dice de esta manera: nunca gastes el dinero que antes no hayas ganado. Tremendo. Dios se agrada de los que sabiamente aceptan un nivel de vida más bajo en vez de endeudarse y gastar más de lo que no tiene. Es de suma importancia. Toma estos principios y considéralos. Estamos hablando acerca del ahorro. José vio la necesidad, vio el problema que venía y se avecinaba, como en estos días estamos viendo, que viene una crisis y necesitamos ser sabios para que cuando venga esa crisis podamos tener lo necesario para poder enfrentar y salir adelante con relación a esa situación. Seamos sabios como José. Y que se levanten esos Josés en nuestras familias. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar, hermanos. Es de suma importancia. Seguimos adelante. Otro principio es: invierte sabiamente. La inversión sabia es correcta y buena. Allí en Eclesiastés capítulo 11, desde el versículo 1 al 2, es el versículo 2 que queremos ver, pero dice la palabra de Dios: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Versículo 2, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Es un pasaje poderoso. Yo les he dicho que uno de mis pasajes favoritos es precisamente lo que dice aquí en Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Desde la primera vez que yo escuché este pasaje, leí este pasaje, ha sido una de mis favoritas en cuanto a la confianza en el Señor, en cuanto a las finanzas. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. En el versículo 2 dice: reparte a 7, aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Invierte sabiamente. Hay que ser sabios en ahorrar. Gastar con discreción y control. Y también usar los recursos propios para ayudar a otros, pero con discernimiento.
Es de suma importancia tomar este principio. Invierte. Hablábamos hace 3 semanas acerca de sembrar. Y esto es el mismo principio que se aplica. Si nosotros queremos que nos vaya bien, en el futuro tenemos que aprender a invertir en los demás, a ahorrar, hacerlo correctamente, hacerlo sabiamente conforme a los principios, de acuerdo a la palabra de Dios. Invierte ahora que puede. Piensa en el futuro, porque sin duda lo vamos a necesitar. Apoyemos ahora, ayudemos ahora que podamos, porque si lo hacemos conforme a la palabra de Dios y pensamos en los demás, Dios pensará en nosotros cuando más lo necesitemos. Por eso la importancia de ahorrar. El otro principio es ahorre para el retiro o para la jubilación. Ahí mismo en Eclesiastés capítulo 5, versículo 13 al 14. Eclesiastés capítulo 5, versículo 13 al 14. Dice la palabra de Dios de esta manera: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, los cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Es un pasaje poderoso. Ahorre para el retiro. Sigamos al pie de la letra acerca de lo que dice la palabra de Dios y tomemos la Biblia como un manual de negocio. Es de suma importancia. Esta historia que habla en este pasaje, habla de un padre que pierde todo en malas inversiones. Si se acuerdan ese principio, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Esta es una historia que nos dice la palabra de Dios que se ha repetido por generaciones por una mala administración. Dice en el versículo 14, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. ¿Qué significa esto? Que no tiene nada, significa que no tiene nada que dejar a sus hijos. Hoy en la actualidad hay muchas personas que trabajaron toda su vida. Hombres, padres de familia que trabajaron toda su vida. Y al final de sus días no tienen nada que dejar a sus hijos. Hablamos de herencia, hablamos de bienes, hablamos de propiedades, hablamos de dinero, en fin, muchas cosas que no han dejado nada o no tienen nada que dejar a sus hijos. Esto es algo lamentable.
pero es una historia que se repite todos los días. Espero que en tu caso, o en nuestro caso, no esté sucediendo lo mismo o no esté pasando lo mismo. Debemos de ahorrar para el retiro y para ya cuando uno pues piensa ya esos años ya no dan para seguir trabajando. Debemos de estar pensando en el día de mañana. No solamente es triste para aquellos que no dejan herencia a sus hijos, sino que también para ellos mismos, la misma gente o la misma persona que no invirtió para en un futuro, hoy en estos días es un desastre para muchos. ¿Por qué? Porque ni siquiera pensaron en ello mismo. O es más, me atrevo a decir que hasta hoy puede ser que hay muchas personas que ni siquiera están pensando ni siquiera en uno mismo. Y eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Pensemos. Por eso es importante invertir para el retiro. Es de suma importancia. Si tienes los medios para hacerlo, hazlo. Si tienes la manera de hacerlo, hazlo. Invierte en algo. Piensa en el día de mañana. Piensa en su vida. Piensa en sus hijos. Y pensemos que las cosas están cambiando y necesitamos ser sabios para invertir, porque no sabemos lo que va a suceder el día de mañana. Es de suma importancia. Hay una frase también con relación a esto acerca del ahorro. Michel Kaine dice esta frase: ahorra tu dinero, vas a necesitar el doble de dinero en la vejez del que piensas. Yo digo amén. ¿Por qué? Porque así es y así va a ser. Por eso la importancia de tomar este principio. Dios está hablando en estos días por medio de su palabra. Y este principio o este pasaje que vemos con relación acerca de José en Egipto, Dios le reveló a Faraón a través de un sueño, de un acontecimiento que iba a suceder en aquel entonces. Algo que Dios estaba preparando que iba a suceder. Y hoy Dios nos está diciendo las mismas palabras. Dios está hablando a su iglesia. Dios está hablando a su pueblo en estos días. Por eso la importancia de leer la palabra de Dios. Como Dios habla a la iglesia, a las 7 iglesias de Apocalipsis, el que tiene oído, el que tenga oído para ir, oiga lo que dice la palabra de Dios. Dios está hablando, hermano. Dios le está hablando a su vida. Considere la palabra de Dios. Sin ser profeta, estoy seguro que el próximo año va a haber una crisis como nunca hemos visto en la historia en nuestro país. No solamente en el país, sino a nivel mundial. Así que preparémonos. Consideremos estos principios. Seamos sabios como José. Apliquemos los principios conforme a la palabra de Dios. Él claramente le dice a Faraón estas palabras. Dice en el versículo 26, las 7 vacas hermosas son 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. En el versículo 33 dice de Génesis capítulo 41, versículo 33, dice, por tanto, prevéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Provéase, dice el Señor, de un hombre prudente. Y sabio.
y póngalos sobre la tierra de Egipto. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a ser esos hombres sabios, prudentes, hombres y mujeres prudentes, y pongamos manos a la obra. La palabra de Dios y el ahorro. Y dice la palabra de Dios en el versículo 31, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísimo. Por eso Dios nos está hablando acerca de este principio. Ahorremos, hermano. Hágalo ahorita. Hágalo ahorita que usted tiene un trabajo. Hágalo ahorita que está recibiendo quizá un apoyo. Hágalo ahorita que usted puede hacerlo, que usted tiene las fuerzas ahorita para hacerlo. Hágalo. Hágalo ahorita que pueda, hermano. ¿Por qué? Porque sin duda esos 7 años de abundancia que quizá todavía estamos, no se echará de ver cuando venga los 7 años de escasez. Estaba pensando también con relación a este punto, si alguien nos hubiera dicho que antes de iniciar el año, este año que ya increíble, ya estamos a punto de terminar, que iba a suceder estas cosas que estamos viendo, yo creo que nadie se lo imaginó. Ni siquiera se nos pasó por la mente de que estas cosas que estamos viendo o que estuvimos viendo en este año o estamos viendo en este año, nunca nos imaginamos. ¿A qué me refiero esto? Porque todas las cosas estaban normales, todas las cosas pues lo veíamos algo común. Pero Dios nos está diciendo hoy que debemos de estar preparados porque nadie, yo creo que nadie esperaba estos acontecimientos, nadie lo esperaba. Pero hoy estamos en una realidad. Y pensando también había personas en aquel entonces que quizá tenían un buen trabajo, un negocio próspero, pero nunca imaginaron que se iban a quedar sin trabajo, nunca se imaginaron que esa abundancia no se iba a dejar de ver en estos días. Muchos ya no lo tienen. Pero Dios es bueno. Dios nos está diciendo que debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a ser el día de mañana. Por eso la importancia del ahorro. Ahorre. Gaste lo necesario para las cosas esenciales, básicas, de primera necesidad, conforme a la palabra de Dios. Muy bien, seguimos adelante. El ahorro según la palabra de Dios. 3 puntos importantes. El ahorro según la Biblia. Primeramente, reserve alguna parte del gasto ordinario, o sea, para lo indispensable. Reserve alguna parte del gasto ordinario para lo indispensable. Es de suma importancia. Número 2. Guarda dinero como provisión para necesidades futuras. Guardar dinero como provisión para necesidades futuras. Esto es muy importante. Número 3. Evitar un gasto o consumo mayor. Evitar un gasto o consumo mayor. Estos 3 principios son de suma importancia. Aplícalo a tu vida.
Si nosotros lo aplicamos y lo aplicamos diariamente, esto nos va a ayudar a administrar bien los ingresos que recibimos de parte del Señor. Es de suma importancia. La palabra de Dios y el ahorro. Es un principio muy importante. Tómalo, practícalo diariamente. Recordando la palabra del Señor que si somos fieles en lo poco, en lo mucho, el Señor nos va a confiar también. Pero también eso poco que el Señor nos da, Él sabe cómo multiplicar, cómo bendecir para que no tengamos escasez. Porque Dios ve la fidelidad. Dios ve la fidelidad de todos. Yo estoy seguro que usted va a tomar estos principios, estoy seguro que estos principios usted lo va a aplicar en su vida. Preparémonos. No con temor, sino simple y sencillamente preparémonos sabiamente. Preparémonos conforme a la palabra de Dios. Porque si tomamos estos principios y lo aplicamos, es para nuestro propio beneficio, es para tu vida y para tu familia. Y si tienes la oportunidad de invertir, hágalo. Si tienes la oportunidad de apoyar, hágalo. Porque Dios aún también en circunstancias como esta, Dios quiere que seamos generosos con los demás. Pensemos en los demás y Dios pensará en nosotros. Cuando entendemos estos principios, comprendemos nuestra identidad. Es más que algo que hacemos, somos mayordomos ahora y por la eternidad. Dios le ha confiado a usted. Y yo sé que usted es ese hombre o esa mujer prudente, que Dios ha provisto en su hogar, que Dios ha provisto en su familia, para saber administrar todos los recursos que Dios le ha dado. Porque Dios se provee de alguien en cada familia. Y yo sé que usted es esa persona. Hágale caso al Señor. Es para su beneficio, para su familia. Dios siempre proveerá para tus necesidades. Puede que no aparezca de la manera que esperemos, pero Él siempre será fiel, porque Dios ha sido fiel. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por su palabra? El ahorro nos hace sabio, pero también el ahorro nos lleva al éxito. Estamos hablando acerca del éxito. La Biblia y el éxito. Todos estos principios es de suma importancia. Y todos estos principios, conforme lo vamos aplicando en nuestras vidas, eso es lo que nos va a llevar al éxito. Eso es lo que nos va a llevar a la prosperidad. Eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes. Por eso estamos hablando de que la palabra de Dios es el camino al éxito. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra, Señor, que hemos recibido el día de hoy. Señor, yo te pido que en este momento nos ayudes, Señor, a llevarla en práctica, Señor. Sabemos que este principio con relación al ahorro es de suma importancia. Señor, oramos y pedimos que cada uno de nosotros tomemos la palabra de Dios y empecemos, Señor, a ahorrar. Empecemos, Señor, a invertir. Empecemos, Señor, a ayudar, a ser generosos con los demás. Ayúdanos, Señor, también de igual manera, tomar la palabra de Dios como ese manual de finanzas, como ese manual de la vida, Señor. Y apliquemos
cada principio según nos señalas en ella, Señor, para el bienestar de nuestras vidas y de nuestra familia. Y yo te doy gracias, Padre, porque desde este día yo declaro, Señor, que ciertamente en estos días, Señor, de abundancia, sepamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a ser sabios, en ahorrar, Señor, todo lo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y estamos seguros, Señor, que si tomamos este principio, lo apliquemos en nuestras vidas, cuando vendrán, Señor, ese tiempo de escasez, estoy seguro, Señor, que estos recursos que tú nos has provisto y que tú nos vas a dar, no se van a agotar, que siempre va a haber suficiente para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos y para nuestros seres queridos, Señor, porque estoy seguro que tú sabrás cómo suplir nuestras necesidades, Señor. Asimismo te pido por mis hermanos, que tomen estos principios, Señor, y que lo apliquen en su vida, para que cuando venga la escasez, así como dice la palabra de Dios, Señor, cuando vengan, Señor, las crisis, cuando vengan, Señor, los días difíciles, tú vas a guardar a tu pueblo, tú vas a cuidar a tu pueblo, Señor, tú vas a proteger a los tuyos, y te damos gracias, Señor, por esta bendición. Queremos darte gracias por este hermoso día, queremos decirte que te amamos y que te bendecimos. Oramos y pedimos todo esto en el nombre poderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga.